Muy buenos días, hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Apocalipsis capítulo 7, versículos 16 y 17. Continuamos en esta mañana nuestra serie expositiva, Jesucristo, Cordero Vencedor, culminando con el estudio del capítulo número 7, que es un interludio entre los 6 sellos iniciales y luego el séptimo sello y la apertura de la nueva serie, que son las 7 trompetas. El texto que nos corresponde hoy dice: ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Este texto, que es el que estamos analizando en esta mañana, nos da una oportunidad hermosa de nosotros considerar parte del cuidado y la providencia de nuestro Dios, del Señor Jesucristo, que funge en esta parte del capítulo como pastor, como cuidador, como preservador de su pueblo. Hemos venido analizando que el capítulo número 7 describe una multitud innumerable, en algún sentido dos tipos de multitud, o dos visiones de una misma multitud. La visión inicial de los 144,000 sellados, que es la visión de la multitud desde el cielo, es decir, el número preciso de los salvos redimidos por la sangre del Cordero, que es exacto, preciso y que corresponde a todos los periodos de la historia, desde Génesis hasta el cierre de la consumación de la redención. Una multitud compuesta por personas de todas las tribus, las lenguas, las naciones y los pueblos. Es una multitud innumerable que atestiguan de la obra perfecta del Cordero y de la eficacia de la consumación de la redención. Luego, seguidamente vamos a ver otra multitud, que es la misma multitud, pero vista desde la tierra. Son dos visiones interesantes. En esa visión de la tierra vamos a ver que Juan dice que es una multitud incontable que nadie podía ver, nadie podía saber, igual manera de todas las tribus, lenguas, pueblos y naciones, y que clamaban a Dios diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono. Hay toda una participación de ángeles que exaltan la obra de la redención. Hay todo un culto celestial donde se confirma y se atestigua que esa salvación es eficaz y que ha sido eventualmente determinada y sellada por la obra de la redención. Esa multitud, vestida de ropas blancas y con palmas en las manos, celebra al Cordero que está sentado en el trono, porque Él ha emblanquecido sus ropas y los ha hecho aptos para el día de la redención. Todo este cuadro preciosísimo del capítulo número 7, todo ese cuadro maravilloso, sublime del capítulo número 7, se cierra con la parte final, que es la que nos corresponde hoy. Dice: ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Es supremamente interesante cómo el desarrollo del pasaje no solamente describe la gloriosa salvación y la eficacia del Redentor en la redención de los elegidos, sino que también vamos a ver cómo esta multitud salva describe de manera interesante cada aspecto de la obra del Cordero. Primero lo describe como mediador, luego lo describe como redentor eficaz, luego lo describe como juez, como señor, como rey, y va a terminar el capítulo número 7 describiéndolo como pastor. Y hay todo un juego de términos, porque es un cordero redentor, pero también es un cordero pastor. Uno de los oficios más antiguos en el Oriente fue el oficio de pastores. Una vez los pueblos nómadas dejaron de vivir de la caza o de la cacería, ellos comenzaron a domesticar animales para el consumo. Y uno de los primeros animales que históricamente se registra que fueron domesticados para el consumo o que fueron cultivados en los campos para el consumo humano fueron las ovejas. En ese sentido, uno de los oficios más antiguos que nosotros disponemos en la historia es el oficio de pastor. El oficio de pastor es un oficio muy extenuante, muy difícil, de mucho riesgo, porque eran hombres, criados u obreros que tenían que estar detrás de un rebaño, llevándolos a pastos y defendiéndolos de los lobos, de los osos, de los leones, y cuidándolos para que estos animales estuvieran a salvo, porque eran parte de la economía de las familias, pero también parte del sustento. En las historias antiguas, en las catatumbas o en otros lugares antiguos, nosotros vamos a encontrar que habían pinturas, sarcófagos donde se exaltaba la obra del pastor o la labor del pastor. Era uno de los oficios comunes de los pueblos orientales, especialmente de los hebreos.
y generalmente se representaba a un pastor con una oveja al hombro o en los brazos y con un cayado o una vara para defenderla, ¿sí? Era una de las pinturas más antiguas de los pueblos conocidos, donde se representaba a Jesús como una oveja, cuidando y preservando su rebaño. Nosotros hoy en día también tenemos muchos cuadros y figuras que representan la obra de un pastor con su oveja, pero generalmente estas figuras exaltan la obra del pastor y reconocen como si el oficio de pastor fuera muy digno, muy noble, pero realmente en la historia antigua la vida del pastor valía mucho menos que la vida de una oveja. Era mucho más valiosa las ovejas, eran más valiosas las ovejas a punto que los pastores tenían que dar la vida por las ovejas, y si una oveja se perdía, se la comía un lobo o un león o un oso, y este criado o pastor no lograba rescatar una pezuña o una oreja o un cuerno de esta oveja o de este macho cabrío, él tenía que morir. Entonces, si él veía que un animal atacaba a esta oveja, él tenía que arriesgar su propia vida, y si aún mataba a la oveja, él tenía que arriesgar su vida para tener una muestra, una evidencia de que este animal realmente había sido atacado por un animal salvaje, y de esa manera él salvaguardar su vida. De lo contrario, él tenía que morir. Entonces es interesante porque no tiene nada que ver con las figuras que nosotros conocemos hoy, que es una figura como brillante, una figura interesante con relación al pastor, el pastor que da una señal de ternura, de cuidado abnegado, pero realmente no era la figura antigua. Lo que la Biblia nos representa con relación al carácter de Jesucristo como pastor es que Él, siendo Dios, toma el lugar de pastor, que es inferior al lugar de la oveja, para asumir su defensa, su protección y su cuidado de tal manera que las ovejas puedan ser salvas. Entonces, en este sentido, yo quiero que nosotros revisemos en esta mañana nuestro estudio bíblico sobre esa base. Jesucristo, Cordero inolvidable. Él es el Cordero inolvidable que, siendo Cordero mediador para derramar su sangre para el perdón de nuestros pecados, también funge como pastor para cumplir oficios extraordinarios. El texto nos va a hablar esencialmente de tres aspectos del oficio del pastor, Jesucristo, en favor de su rebaño, que es la iglesia, para darnos vida y salvación. Éxodo 13:21 dice: y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. En esas figuras extraordinarias y esas metáforas que se usan en el desierto, lo que nos recuerda es que Dios determinó habitar con su pueblo. Y una y otra vez nosotros vamos a ver en la Escritura que no solamente disfrutamos del deleite de la redención y de la gracia del perdón de nuestros pecados, sino de que Dios hecho hombre, o Emmanuel, Dios con nosotros, habita entre nosotros. ¿Cómo habitaba en el Antiguo Testamento? A través de estas figuras simbólicas de la columna de nube y de fuego para proteger a su pueblo. Y Mateo 1:21 nos va a recordar exactamente cuál es el propósito de la redención. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. La salvación o la redención y el cuidado para el pueblo hace parte esencial de la obra de Cristo en la redención. Entonces, Jesucristo, Cordero inolvidable, Cordero pastor, primero para salvar a su pueblo. Esa es la identidad de la obra del pastor, salvar a su pueblo, es el Salvador por excelencia. El sacrificio de corderos en el Antiguo Testamento y en el pueblo hebreo especialmente jugaba un papel importante en la vida judía. El sistema sacrificial es uno de los sistemas más antiguos de sacrificios que conocemos en la historia y que la Biblia registra para el pueblo suyo, donde el pueblo o los jefes de las familias o esta organización tribal que existía mataban animales o cultivaban animales y luego los mataban en sacrificio como adoración. Pero ese sistema de sacrificio no solamente recordaba un acto de adoración, sino también era una forma de evocar un redentor y un medio de redención, es decir, recordar un cordero redentor y el oficio de la salvación. Jesús, luego de comer la cena pascual en Getsemaní, dice la Biblia que él mismo sustituye a este cordero pascual de la cena por sí mismo, porque se entrega voluntariamente para ir a la cruz y ser puesto en el altar del sacrificio o en la crucifixión, derramando su sangre, cumpliendo todas las disposiciones del pacto. En el sacrificio de la alianza o en el sacrificio del pacto eterno de la redención, Dios se compromete a cumplir fielmente su palabra.
Esa palabra había sido determinada en el pacto eterno de redención, había sido ratificada, revelada a Adán y a todos los patriarcas, y a lo largo de la historia del pueblo de Israel, el arca de la alianza y el pacto de la alianza, o el pacto de la redención, indicaba que vendría un cumplidor, y que ese cumplidor debería derramar su sangre, y con su sangre sellar la alianza o sellar el pacto de salvar a su pueblo, y de esa manera establecer un rebaño y un pastor, y establecer un reino superior, un reino diferente. La alianza de Dios es perfecta. El pacto de Dios tiene fiel cumplimiento porque Jesucristo nos redime del pecado y nos asegura de esa manera el cielo o la vida eterna. ¿Cuál es la forma como Él asegura la vida eterna a su pueblo? A través de su sangre derramada. Entonces, uno de los primeros oficios que vamos a ver que Jesucristo cumple como pastor de su pueblo o como Cordero Redentor es ser el salvador de sus hijos, el salvador de los elegidos. Es de los primeros oficios que nosotros vamos a ver cumplidos, y por eso cuando se da la anunciación en Mateo capítulo 1 dice, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Sí? Nosotros posiblemente esperamos otros oficios, o hay oficios de Cristo que nos llaman muchísimo la atención, pero el oficio inicial o el fundamental para dar a entender el cumplimiento eficaz de la redención es que Él es el Salvador. El hecho de que exista un cordero indica que hay salvación, indica que hay muerte, que hay crucifixión, que hay sangre derramada, y que esa crucifixión lo que pone en evidencia es al crucificado y no a los crucificadores, y que el crucificado es el que sella o testa o cumple fielmente todas las disposiciones del pacto de la redención. Mientras que un pastor guía, manda y ordena, un cordero obedece y muere en sacrificio. En este cuadro que nosotros estamos viendo en este texto, se va a unir de manera maravillosa, de manera milagrosa, misteriosa, estos dos elementos metafóricos que tienen que ver con Cristo, y es que Él es el Cordero Pascual, pero además Él es el pastor de ese rebaño. Es decir, pastor y rebaño, dos figuras unidas, Jesucristo el Cordero, pero también Él al dar su vida como Cordero se constituye eficazmente como el buen pastor que cuida y bendice su pueblo y defiende su rebaño. El pastor, Jesucristo, cumple todos los ritos eficaces para la redención y nos muestra que Él entregó su vida voluntariamente, nadie se la quitó, sino que Él voluntariamente va a la cruz y defiende a sus elegidos de todos estos animales salvajes que les querían destruir, y les reúne como pueblo suyo. Juan capítulo 1, 29 dice, al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Cordero de Dios. Y quiero que leamos en Éxodo 24, 3 al 8, unos textos que tienen que ver con esto. Dice, Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte, y 12 columnas según las 12 tribus de Israel, y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. La ceremonia que indicaba en el Éxodo el cumplimiento o la celebración de la expiación, que tiene que ver eficazmente con el cumplimiento del pacto, nos recuerda que esa disposición pactual que implica unos edictos o unos decretos, también implica la muerte de unos corderos y una sangre derramada, evocando la muerte de Jesucristo. Lucas capítulo 15, versículos 4 al 7 dice, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras las que se perdió hasta encontrarla, y cuando la encuentra la pone sobre sus hombros gozoso? Y al entrar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. La parábola de la oveja perdida
nos recuerda el amor abnegado y la entrega sacrificial de Jesucristo como pastor en defensa y en cuidado y en preservación de su pueblo. Lo primero que nos recuerda es la identidad de Jesucristo como Cordero, que es Salvador de su pueblo y que muere para recordarnos que Él es el Cordero inolvidable e invaluable para defender a su pueblo. El texto que nosotros estamos mirando dice: ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Lo primero que hemos dicho en esta mañana es que estas multitudes que están en la presencia del Señor y que son vistas por Juan, representando personas de todas las razas y condiciones y que exaltan a Jesucristo como el Cordero vencedor y reconocen que la salvación pertenece a Él, esta multitud tiene a Jesucristo como su Salvador, pero lo tiene también como su pastor. Es decir, ellos han sido salvos para poder estar allá. ¿Cómo sabemos eso? Primero, porque están en la presencia del Cordero. Segundo, porque están con vestiduras blancas y con palmas en las manos y con ropas que han sido emblanquecidas y han lavado sus vestiduras con la sangre del Cordero. Entonces, no hay duda que esta multitud han sido redimidos de todos los rincones de la tierra, de todas las condiciones y épocas, y que ellos han sido salvos. Es decir, este Cordero inolvidable, lo primero que les ha otorgado es la salvación. Por eso están en la presencia, por eso cantan, por eso celebran, por eso ellos, y cuando Juan es interrogado por uno de los ancianos y le pregunta: ¿qué esta multitud quiénes son y de dónde han salido? Juan dice: Señor, tú lo sabes. Es decir, tú eres el Salvador de ellos, y tú como Salvador que entregaste tu vida por ellos, sabes exactamente quiénes son, de dónde han salido y por qué están aquí, y por qué tú eres el centro y la razón de esta celebración. Pero en segundo lugar, lo que describe este texto al final, en el capítulo número 7, es que esta multitud no solamente tiene a Jesucristo como Salvador de sus vidas, eficaz en la salvación de ellos, sino que también tienen a Jesucristo como el sustentador, ¿sí? Y esta es una figura muy interesante que está descrita en el Salmo número 23, ¿sí? ¿Y cómo nosotros sabemos que han sido sustentados? Lo sabemos porque va a hablar básicamente de algunas realidades o algunas necesidades vitales que todos nosotros tenemos y que han sido cubiertas por Jesucristo. Lo primero que va a decir el versículo número 16 es: ya no tendrán hambre ni sed, y el sol ya no más caerá sobre ellos ni calor alguno. Recuerden que dos necesidades básicas que tenemos los seres humanos es el alimento y la bebida, ¿sí? Esas son dos necesidades esenciales. Nos han dicho que hay otras necesidades básicas, ¿cierto? Como el descanso, como el techo, como el vestuario. Y por supuesto son necesidades también esenciales, pero las necesidades vitales de cualquier persona, en cualquier lugar y momento, son o es alimento y bebida. Una persona no puede permanecer algunos días sin alimento o sin bebida porque va a morir, o inmediatamente se deshidrata o se debilita, y lo más fácil es que la persona pues esté ya propensa a la muerte rápidamente. Nos hemos dado cuenta cuando ha habido guerras o cuando hay calamidades naturales, cómo las personas no solamente afrontan la calamidad, sino que en pocos días, si no reciben alimento, no reciben provisión, pues la situación de vida para ellos está en riesgo. Entonces, lo que el texto nos va a decir aquí es que esta multitud ya no tendrá hambre ni sed. Es decir, lo primero que apunta es a dos necesidades vitales y a dos necesidades que nosotros tenemos que suplir a diario. Es decir, todos los días tenemos que alimentarnos y todos los días necesitamos beber líquidos. De esa manera, lo que está diciendo aquí el texto es que el Señor Jesús, que es el Salvador de su pueblo, no solamente les perdona sus pecados, sino que les sustenta a diario. Da una provisión diaria constante de tal manera que ellos no tengan hambre ni sed. Si ustedes revisan un poco en el texto anterior, el número 15, dice: y les sirven de día y de noche. Ahora, es llamativo porque el versículo número 15 está relacionado con el 16, ya no tendrán hambre ni sed, y el hambre y la sed es una necesidad de día y de noche. Es decir, aquel pueblo redimido se ocupa de servir al Señor y el Señor se ocupa de proveer para ellos y suplir todas sus necesidades. Una figura extraordinariamente hermosa.
Si nosotros somos llamados a servir al Señor de día y de noche, pues Él suple nuestras necesidades. Él cubre todas nuestras necesidades, sea de alimentos, sea de bebida, sea de abrigo, de protección, de defensa, porque Él es nuestro Dios y nuestro Señor. En otros lugares de la Escritura dice que Dios es un buen amo que sabe pagar bien y generosamente a aquellos que le sirven. Y eso es lo que está diciendo aquí. La multitud es descrita como una multitud que sirve en la presencia del Señor, pero el Señor se describe como aquel que sustenta a su pueblo. Ya no tendrán hambre ni sed. Ahora, esa expresión ya no tendrán da a entender que en una época anterior tuvieron hambre y sed. Hubo un momento en el cual pasaron por grandes necesidades y donde hubo cierto riesgo de perder la vida con relación al alimento y a las necesidades básicas, pero llegó un momento en el cual ya no tienen más hambre ni sed. Algunas personas dicen que esta figura se refiere a la vida celestial, a la vida gloriosa, y es muy probable que sí, que tenga que ver con la vida después de la glorificación, donde ya no tendremos que alimentarnos de estas comidas comunes para el sustento diario, sino que seremos alimentados de una manera diferente y gloriosa. Pero creo que también tiene que ver con el Evangelio. Creo que tiene que ver con el cuidado pastoral de Cristo aquí en la tierra para su iglesia. Una vez hemos sido redimidos por Cristo, somos alimentados y sustentados por Él, así como el pueblo en el desierto una vez salió de la esclavitud en Egipto, inmediatamente dice la Biblia que hubo una columna de fuego y una columna de nube que les cubría y les protegía, y de esa manera también fueron alimentados con codornices, con maná del cielo, con agua de la peña, y no tuvieron hambre ni sed, ni el sol cayó sobre ellos, ni calor alguno, ni temor alguno. Ese texto relata con claridad los eventos milagrosos de la providencia de Dios para el pueblo cuando estuvo en el desierto. 40 años el pueblo fue protegido y fue sustentado milagrosamente. Recordemos que una vez salieron, lo primero que clamaron fue: no tenemos agua para beber, vamos a morir de sed en el desierto. Pero el Señor hizo salir agua de la peña y les abrevó. Y luego ellos tuvieron hambre y que se quejaron a Dios, y Dios les proveyó alimento, y luego les proveyó toda una cubierta con nube y un fuego de noche para ser protegidos y guardados, de tal manera que ellos no pasaron ninguna necesidad básica. Y las que ellos vieron como necesidades realmente fueron reclamos por parte de su pecado y su rebeldía, pero no tuvieron necesidad. ¿Por qué? Porque el Señor, que es nuestro pastor, nos sustentó y nos sustenta. Y también la Biblia dice, no sé si recuerdan el texto de Jesús y la mujer samaritana, cuando dice: el que venga y beba de la fuente que yo le daré, no tendrá sed jamás, nunca más volverá a tener que sacar agua de los pozos de aguas muertas, sino que tendrá agua viva, y su vida y sus necesidades serán satisfechas por el agua que yo le daré. No tendrán hambre ni sed jamás. Jesús dijo: yo soy el pan de vida. ¿Sí? El que me come o el que come de mí no tendrá hambre nunca más. Y yo soy el agua viva, y el que bebe de mí nunca más tendrá sed. Este texto no está refiriéndose a una vida gloriosa donde ya no tengamos que tomar alimento y donde seamos como cuerpos celestes. La Biblia no dice que seremos cuerpos celestes, no dice que seremos ángeles, sencillamente dice que seremos cristianos o creyentes transformados. Pero esta es una evidencia de la redención. Por eso servimos al Señor, porque Él es nuestro pastor que nos ha salvado, pero también nuestro sustentador, que providencialmente provee alimento del cielo, agua de la peña, y hace que no nos fatiguen las angustias y las ansiedades normales de la vida. No caerá más sobre ellos ni calor alguno. Qué cuadro más extraordinario de providencia del Señor. Qué cuadro más extraordinario de generosidad, de bondad. El Salmo número 23 dice: preparas mesa delante de mí ante mis angustiadores. ¿Sí? Me lleva a pastos delicados y junto a aguas de reposo me pastoreará. Conforta mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Por tanto no temeré mal alguno, aunque esté en valle de sombra de muerte. Esta es una descripción del cuidado pastoral de Cristo para su iglesia, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará. Ahora, este no es un cordero itinerante preparado para el sacrificio, ya fue sacrificado. Ese es un cordero que está en el trono,
Es decir, es un cordero vencedor, victorioso, un cordero soberano, eficaz para guardar y proteger a su pueblo y defenderlo de cualquier calamidad. Es un cordero que es capaz de sostener a las más débiles y de proveer abundante alimento y de poner una mesa suculenta para su pueblo de tal manera que nunca más tengan hambre ni sed. El texto está describiendo que hay una condición anterior y ahora hay una condición nueva, o que ha habido un estado del cual ha sido transformado para nunca más caer de allá. Y este texto, y con esta descripción tan sencilla, nos recuerda nuevamente que los favores de Dios o las bendiciones de Dios son seguras y son fieles. No dice por un periodo no tendrán hambre y sed, no dice por unos días, no dice es probable que algún tiempo se les suplan sus necesidades. No, el texto claramente dice y ya no tendrán, o definitivamente, o nunca más. Eso nos recuerda algo muy extraordinario que nosotros hemos visto en la Escritura y que hemos enfatizado con la doctrina, y es la salvación de Dios es segura. Una vez el Señor salva a su pueblo, los salva y les asegura vida eterna para siempre. No depende de la condición de la oveja, no depende si la oveja es rebelde o no, si la oveja es confiada o no en los brazos del pastor, no depende de la oveja, depende del carácter del pastor. El pastor es seguro y la salvación es segura y su sustento para ese rebaño es seguro y fiel. Nunca más tendrán sed. O como dice en otro lugar, nunca nadie las arrebatará de mi mano. ¿Sí? Nunca nadie se perderá. No caerá más sobre ellos. A esas dos expresiones, ya no tendrán hambre ni sed, o no caerá más sobre ellos, o ni calor alguno, son expresiones superlativas para mostrarnos la certeza, la veracidad y la seguridad del carácter providente de Jesucristo como Cordero inolvidable o como Cordero sustentador. Hermanos queridos, la salvación es segura. Segura no por nosotros, segura por quien la otorgó. Es segura y fiel no por nuestra actitud ante ella, sino porque quien la ha otorgado y quien la ha cumplido es seguro, es Jesucristo el Cordero vencedor. Nunca más usted volverá a tener la sed que tuvo antes de conocer el Evangelio. Nunca más volverá a recoger migajas en la cesta del mundo y del pecado, porque Cristo, que es nuestro alimento, nos ha saciado. Y aquel que ha probado el manjar de la mesa del Señor y que ha bebido de su agua viva, nunca más deseará volver a alimentarse de las migajas o de las algarrobas que comen los cerdos, como lo describe la parábola del hijo pródigo. Y luego algunos textos en Juan 14, 23 dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Dice esto en 1 Corintios 3, 16 y 17. Y luego en 1 Corintios 6, 19 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que ya no sois vuestros? Y luego en 2 Corintios 6, 16 dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré, andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y en Efesios 2, 22, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Recordemos que el comienzo del capítulo número 7 nos habla del tabernáculo, ¿sí? Y de una tienda que ha sido extendida a favor de los creyentes para cubrirlos con esa piel del animal sacrificado para darles seguridad de justicia y de salvación. Pero luego ahora nos recuerda con estos textos que leímos que la razón por la cual el Señor provee alimento y provee sustento y provee abrigo es porque Él ha determinado morar entre nosotros. Y una de las determinaciones de Dios de morar entre su pueblo son de las acciones de mayor condescendencia. Él no solamente condesciende para perdonar nuestros pecados y morir en nuestro lugar, sino que Él permanece con nosotros.
Yo no sé cómo ustedes toman ese ejemplo de la Escritura, esa figura de la Escritura, pero es una figura extraordinariamente hermosa, porque Él hubiera podido descender, morir por su pueblo y regresar. Pero dice la Biblia, yo no los dejaré huérfanos, yo estaré con vosotros siempre, yo estaré con ustedes siempre, moraré entre ustedes, habitaré entre ustedes, no los dejaré, estoy siempre, cada mañana, en cada momento, en cada circunstancia, estoy con ustedes. Y los textos que leímos dice es que el Espíritu Santo determinó hacer morada en nosotros, morar en nosotros, con nosotros, entre nosotros. Y por supuesto, siendo que el Cordero vencedor, el buen pastor, mora entre nosotros, pues Él es nuestro alimento diario. Tenemos que alimentarnos de Él no solamente lo provee, sino que Él mismo se sirve cada día en nuestra mesa a través de la palabra para que nosotros podamos comer de Él y vivir de Él. El sustento de Cristo como Cordero, como pastor, es la misión que Él cumple entre nosotros. Mateo 6:11 dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Ya no tendrán hambre ni sed ningún día, porque están sirviéndole al Señor y el Señor se ocupa de sustentarles. Juan 6, 33 y 35, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Nuevamente expresiones absolutas, categóricas, nunca tendrá hambre y nunca tendrá sed, que está en concordancia con esta promesa pactual que se define como cumplida en la Escritura, en la presencia de la multitud en el trono celestial. Ya no tendrán hambre ni sed. Y luego en Efesios 5:26 dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Salmo 36:8, serán completamente saciados de la grosura de su casa y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. ¡Qué texto más extraordinario! Toda una poesía, todo un verso poético para describirnos el lujo de detalle, con lujo de detalle la mesa del Señor. Seremos completamente saciados para siempre y abrevados del torrente de sus delicias permanentes. Jesucristo, Cordero inolvidable, como pastor, mostrándonos su identidad de Salvador, pero también como sustentador, mostrándonos su misión, que es proveer providentemente para su pueblo, y en tercer lugar, como consolador, indicándonos su relación con su pueblo. El texto termina diciendo, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. El texto del capítulo número 7 comienza con una visión gloriosa de una multitud celestial, pero luego termina hablando de realidades terrenas y de condiciones propias que todos tenemos que afrontar aquí. Una de ellas que tenemos que afrontar es la culpa de nuestros pecados, para lo cual Jesucristo es Salvador. Otra de las necesidades es el alimento y el sustento, para lo cual Jesucristo es nuestro sustentador. Pero otra condición propia que tenemos que afrontar aquí es el sufrimiento, para lo cual Cristo es nuestro consolador. Eso es lo que va a terminar diciendo el capítulo. Y es casi como un final o un epílogo interesante donde termina con un punto final este interludio, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Es un final feliz, pudiéramos decir, para esta gran multitud, para la multitud de todos los tiempos redimidas, que debe tener la seguridad que en medio de cualquier sufrimiento o cualquier adversidad o cualquier prueba por la que pueda pasar, sea por su propio pecado o por situaciones externas del sufrimiento de la vida o las persecuciones o la persecución por causa del Evangelio, Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Ahora es interesante porque cuando vemos el tema de que Dios enjuga las lágrimas, lo primero que nos muestra es que Cristo es nuestro consolador. Es el aspecto del carácter de Cristo que se resalta aquí, es que en cualquier angustia, en cualquier aflicción, en cualquier dolor, muerte, incomprensión, tenemos un consolador y se llama Jesucristo. Nuestro consuelo no es otra persona, no es un terapeuta, no es consolarnos en un acto de resignación, sino ver a Cristo y ver su acción legítima del Evangelio cumplido y de esa forma ser consolados. Pero lo segundo que podemos ver aquí es que el sufrimiento o las aflicciones de la vida son comunes a la realidad de todos los creyentes de todos los tiempos.
No hay un hombre que haya pisado esta tierra, a excepción de Jesucristo, que no pase por serios momentos de soledad, de angustia, de depresión, de aflicción, de dolor, de angustia y de sinsabor. Todos, absolutamente todos, estamos llamados a vivir esas realidades por diversas razones. Durante toda la vida sufrimos pruebas, adversidades, a veces al punto de no saber qué hacer. Se ha descrito en varias oportunidades, desde el capítulo número 1, 2 y 3 de Apocalipsis, describe todo el sufrimiento de los creyentes, receptores iniciales de este libro. Tortura, sangre derramada, muerte, persecución, falsos maestros, desapariciones, culto imperial, hostigamiento, los echaban de los empleos, les obligaban a participar de fiestas dedicadas a los ídolos. Había muchas hostigaciones para los creyentes en las iglesias de Asia Menor, muchas angustias, ellos no sabían qué hacer. Pero luego a partir del capítulo 4 y 5 y 6 nos hemos dado cuenta que hay otro tipo de sufrimientos, que es el sufrimiento de los creyentes del Antiguo Testamento, cómo desde el primer pecado y desde el pecado que entra en el Edén, Adán y Eva y luego Caín y Abel sufren, y cómo hay consecuencias, muerte, trabajo forzado, injusticia, y además asesinato, cómo todas esas realidades de persecución alcanzan a los creyentes de todos los tiempos. Luego vimos en el sello número 5 cómo las almas de los mártires y de los creyentes de todos los tiempos, que habían sido perseguidos y muertos injustamente, están simbólicamente bajo el altar clamando justicia. Es decir, no descansan de día y de noche, decir, ¿hasta cuándo, Señor, Dios justo y poderoso, no vengará nuestra sangre de aquellos que moran en la tierra? Es decir, ¿hasta cuándo nos harás justicia y nos traerás consuelo a través de tu obra justa de pagar a cada uno de acuerdo a sus obras que han cometido contra nosotros? Por eso el capítulo número 7 termina diciendo, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. No sé si ustedes recuerdan que en el sello número 5, cuando las almas claman bajo el altar, no hay respuesta para ellos. Recuerden que la respuesta es, y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que esperasen un poco, porque aún faltaba que se completara el número de los que habían sido, de los que debían de ser muertos como ellos. Es decir, el consuelo que se les da es, esperen porque sigue habiendo muerte. Espérense porque seguirá habiendo muerte y seguirá habiendo mártires. No hay un consuelo realmente para ellos que les dé esperanza y alivio en medio de esa condición. Entonces el pueblo en esta situación, o los mártires del capítulo número 6, quedan en algún sentido práctico sin esperanza. La esperanza es, esperen, ¿sí? Pero al final del capítulo 7 está la respuesta para estos mártires que simbólicamente claman, o la sangre de ellos atestigo que no ha habido justicia. La sangre clama, la respuesta es, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Al final del capítulo número 7 se responde a los mártires. ¡Qué cosa extraordinaria! Recordemos que estos mártires son evidentemente la multitud vestida de ropas blancas. Esta multitud que había sido descrita en el capítulo número 6 como sangre en la tierra, ahora es presentada en el capítulo número 7 como una multitud vestida de ropas blancas. Antes se les habían dado ropas blancas como esperanza, ¿sí? Como espere un poco, por favor. Ahora están ya vistiendo sus ropas blancas, con palmas en las manos, deleitándose de la gloria y la grandeza del Señor. ¡Qué respuesta más extraordinaria! ¿Cuánto tuvieron que esperar? Tuvieron que esperar un buen tiempo, pero hubo respuesta para ellos. La respuesta es, Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Es decir, Dios hizo justicia, cumplió eficazmente todas las demandas de justicia en honor a sí mismo, pero también en bendición cumplida para los creyentes que estaban pasando por dolor, por incomprensión y por muerte. Y nuevamente esta expresión, Dios enjugará toda lágrima. Es decir, no hay situación, por pequeña que sea o por incomprensible que sea, que no tenga respuesta y que no sea comprendida y que no tenga acción de parte de Dios en justicia en favor de los creyentes. Aquí no está diciendo que Dios seca nuestras lágrimas por rebeldía o por el pecado o por impotencia, porque muchas veces nosotros lloramos así. No, aquí está diciendo, Dios enjugará las lágrimas del pueblo de Dios
que han derramado por acciones de injusticia, de tortura, de persecución, de incomprensión por las pruebas tan difíciles que han pasado por esta tierra. Queridos hermanos, querida iglesia, Jesucristo se presenta aquí como el Consolador. Es una de las figuras o de los oficios que Cristo cumple en la Escritura a favor de su pueblo. Él es el Consolador de su pueblo. Cualquier realidad de dolor, de incomprensión que podamos pasar, en Él encontramos seguridad, consuelo, esperanza. No sufrirán privaciones ni aflicciones. El texto no dice que se les quitarán las aflicciones, sino que tendremos consuelo en medio de las aflicciones. El texto no dice que no tendremos dolor, pruebas o turbación. Posiblemente seguirán viniendo y seguirán aumentando, se dice la Escritura, y estén gozosos en medio de las pruebas. Pero lo que el texto nos garantiza de parte de Dios es que en medio de cualquier aflicción, turbación o persecución que genere angustia, dolor y mucha incomprensión de parte nuestra, el Señor tiene una tarea, un compromiso pactual, y es secar o consolar o enjugar toda lágrima de los ojos de ellos. ¿De los ojos de ellos? ¿De quiénes? De su pueblo, de todos los redimidos, de toda esa multitud que será al final presentada como una gran cosecha en ese tabernáculo celestial. De esa gran multitud de todos los tiempos y los rincones de la tierra que será presentada como la cosecha de los creyentes. Recuerden que tabernáculos era la fiesta de las cosechas, y el capítulo número 7 asocia este momento con un tabernáculo extendido en favor de su pueblo, donde todos los ángeles y los ancianos y todos participan de esta bendición y dan honra y gloria al Cordero vencedor que reina por siempre. Y están vestidos de ropas blancas. Antes estaban desnudos, clamando incesantemente por justicia. Están alimentados, no tendrán hambre ni sed. Antes pasaban necesidades, carencias y adversidades. Y ahora están consolados, pero antes tenían tristezas, aflicciones y grandes lágrimas de incertidumbre. Recuerden, queridos hermanos, que el pueblo de Israel, a lo largo de la historia, o el pueblo de Dios, ha pasado serios momentos de angustia. En los exilios, cuando estuvieron presos, cuando se ordenó la muerte de los niños en Egipto, cuando se ordenó la muerte de los niños en Jerusalén, en muchos momentos, en muchos periodos, en los exilios y en las destrucciones, el pueblo de Israel, dice la Biblia, que lloraba desconsoladamente. Y en algunos momentos dice la Escritura que se secaban las fuentes de sus ojos de llorar. David le pasó así, Elías y al pueblo en general, que las madres, muchas de ellas morían llorando, desconsoladas. Y dice en algunos lugares metafóricamente que habían como ríos o pozos de agua de las lágrimas de estas madres y llorando por sus esposos que morían en la guerra o por sus hijos víctimas de la persecución. Pero aquí está la respuesta para todo ese dolor. Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Jesucristo es nuestro Salvador, Jesucristo es nuestro sustentador y Jesucristo es nuestro consolador. Funciones claras y contundentes que nos muestran que Él es el Cordero inolvidable. Nos muestra su identidad, su misión y su relación con su pueblo. Una relación estrecha, no solamente de padre a hijo, sino una relación estrecha de pastor a oveja y de providente cuidado que opera a favor de los creyentes para su gloria. En ese sentido podemos decir que todo lo que hemos necesitado lo hemos recibido de parte de nuestro Dios. Que todas las necesidades por las cuales hemos pasado, Él las ha provisto. Él es nuestro buen pastor, no en razón de nosotros como ovejas, sino en razón de sí mismo. Él es el buen pastor, no porque nosotros seamos ovejas buenas o nobles o tiernas, sino porque Él es fiel y soberano y porque Él nos recuerda que debemos celebrar siempre la salvación que Él nos ha otorgado. Pudiéramos terminar diciendo que cualquier angustia, cualquier necesidad, cualquier dolor que nosotros podamos tener, podemos refugiarnos en el Señor. Refugiarnos en Él que perdona la culpa de nuestros pecados, refugiarnos en Él que suple todas nuestras necesidades abundantemente, pero refugiarnos en Él porque Él nos consuela en cualquier necesidad, sea la necesidad más sencilla o elemental, o sea la más grande e incomprensible, Él nos consuela y suple abundantemente. Ezequiel 34, 11 y 12 dice, porque así ha dicho Jehová el Señor,
He aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré, como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Y luego en Ezequiel mismo, capítulo 34, versículos 30 y 31 dice: y sabrán que yo, Jehová su Dios, estoy con ellos, y ellos son mi pueblo, la casa de Israel. Dice Jehová el Señor: y vosotros, ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres sois, y yo vuestro Dios, dice Jehová el Señor. Amén. Que el Señor nos ayude, y que nunca olvidemos que Jesucristo es nuestro Cordero inolvidable, pastor bueno en favor de su pueblo. Oremos. Señor, gracias por darnos la seguridad de tu cuidado fiel. Gracias porque en tantas necesidades y tantas aflicciones que podemos pasar, producto de nuestro pecado, pero también producto de las realidades comunes de la vida y del Evangelio, tú eres nuestro pastor. No solamente has derramado tu sangre como cordero para perdonar nuestros pecados y borrar la culpa condenatoria, sino que eres nuestro sustentador. Cada día, cada mañana, nos provees y nos pones la mesa para que nosotros seamos alimentados y saciados con las delicias de tu mesa. Te damos gracias porque nunca nos falta el alimento, no solo el alimento físico, sino el alimento espiritual. Hemos sido provistos a diario de protección, de seguridad, de alimento abundante y suficiente para cubrir nuestras necesidades. Te damos gracias a ti. Eres nuestro fiel proveedor, eres nuestro sustentador generoso. Pero gracias porque en todas las aflicciones, angustias y problemas y pruebas que pasamos y que pasaremos, tenemos la certeza, tenemos la seguridad que tú eres nuestro consolador y que nunca nadie nos podrá dar sino tú. Nunca nos faltará tu provisión, nunca faltará alimento en nuestra mesa, nunca faltará alimento espiritual para nuestro espíritu y nuestro ser, porque tú eres nuestro sustento. Y nunca faltará consuelo para nuestra alma, porque tú eres nuestro consolador. ¿Qué certeza tenemos nosotros? ¿Qué promesas alimentan nuestro corazón y le dan sentido al trasegar por esta tierra? Ayúdanos a vivir para ti, confiados, seguros y esperanzados en ti, y que con esa gratitud de tu fiel cuidado te podamos servir de día y de noche en tu presencia. En Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.